Alejandra Danicheva se despertó a las 6:30 por el sonido del despertador e inmediatamente buscó su teléfono. 3 llamadas perdidas, todas de Irene Vizcaíno, la cliente clave del estudio. La mujer quería cambiar el concepto del salón de su casa de campo, y eso significaba que el día de hoy volvería a transcurrir en modo de emergencia. Tras la ventana se extendía una cálida mañana de septiembre. El sol se abría paso a través de una ligera bruma, prometiendo un día despejado. Alejandra se levantó, se puso la bata y fue a la cocina. Basilio ya estaba sentado a la mesa con una taza de café, hojeando las noticias en su tableta. No levantó la vista cuando ella entró. «Buenos días», dijo Alejandra, más por costumbre que esperando una respuesta. «Ajá», respondió el marido sin despegarse de la pantalla. Así era como se veía su relación en los últimos años: un silencio frío, frases corteses y una ausencia total de emociones. Alejandra había comprendido hacía tiempo que su matrimonio se había convertido en una asociación comercial. Dirigían el estudio de diseño juntos. Ella era el alma de la empresa, él el director formal. Los clientes acudían a ella, confiaban en su gusto y profesionalidad. Basilio se ocupaba de los documentos, contratos y asuntos organizativos. Todo funcionaba como un mecanismo bien engrasado, pero dentro de ese mecanismo no quedaba nada vivo. No tenían hijos. Hace unos años, los médicos diagnosticaron a Alejandra una enfermedad que hacía imposible el embarazo. Ella sufrió mucho aquel golpe, pero Basilio la apoyó entonces diciendo que para él eso no tenía importancia. Ahora ella comprendía que aquellas palabras no valían nada. Él estaba a su lado, pero no con ella. Vivía en esa casa, pero sus pensamientos volaban hacia otro lugar. Alejandra se vistió rápido, recogió las carpetas con bocetos y planos y volvió a la cocina. Basilio seguía sentado igual, absorto en la tableta. Ella se sirvió café y se sentó enfrente intentando captar su mirada. «Escucha, hoy tengo una reunión importante con Irene Vizcaíno», empezó ella. «Quiere rehacer completamente el salón y tengo que estar allí a las 10. Y además hay que llevar a Inma al aeropuerto a las 11. Se va a casa de sus padres por una semana. ¿No podrías llevarla tú? Yo físicamente no llego». Basilio levantó los ojos y frunció el ceño con disgusto. «Otra vez tengo que llevar a todo el mundo. Yo también tengo cosas que hacer». «Basilio, por favor», pidió Alejandra, intentando mantener la calma. «Inma es nuestra amiga. Trabaja con nosotros como contable. No es una extraña. Solo la llevas y ya está. ¿Qué te cuesta?». Él guardó silencio, sopesando claramente si valía la pena seguir discutiendo, y luego hizo un gesto de desdén con la mano. «Vale, la llevaré, pero llámala, que esté lista a las 10:30. No quiero quedarme tirado frente a su puerta esperando a que se arregle». «Gracias», exhaló Alejandra y marcó rápidamente el número de Inma. Inma Ustinov había sido su amiga durante varios años. Se conocieron cuando Alejandra buscaba un contable para el estudio. Inma resultó ser una profesional en su campo y se integró rápidamente en el colectivo. Era agradable en el trato, responsable y siempre dispuesta a ayudar. Alejandra le confiaba no solo las finanzas de la empresa, sino también sus vivencias personales. Inma sabía de sus problemas de salud, de lo difícil que le resultaba no tener hijos, de que su matrimonio con Basilio se había vuelto una formalidad desde hacía tiempo. Inma tenía un hijo de 6 años, Vitali, un niño tranquilo de ojos pensativos y voz suave. Según decía Inma, el padre desapareció de sus vidas antes del nacimiento del hijo y ella criaba al niño sola. Alejandra la había ayudado más de una vez, ya fuera comprando ropa nueva para Vitali o pagando clases extra. Le gustaba cuidar de un niño que ella misma nunca tendría. Le encantaba cuando Inma traía al niño a la oficina y él se sentaba en un rincón dibujando o montando un juego de construcción. Vitali era educado y nunca interrumpía el trabajo. «Hola, Alex»,
respondió Inma. ¿Ha pasado algo? No. Todo bien. Es que tengo una reunión por la mañana y no podré llevarte. Basilio ha aceptado llevarte él. Estate lista a las 10:30. Vale, claro. Muchas gracias. Dale las gracias de mi parte. Eres una verdadera amiga, Alex. Alejandra se despidió y guardó el teléfono. Basilio ya se había levantado y se fue a vestir. A los 15 minutos salió de casa, dando un portazo. Alejandra se quedó sola. Se terminó el café, cogió el bolso y también se puso en marcha. El día pasó a un ritmo frenético. Irene Vizcaíno resultó estar de un humor excelente y aprobó el nuevo concepto en 1 hora y media. Era una de las clientas más importantes del estudio, una mujer de gusto impecable y un presupuesto serio. Luego Alejandra se reunió con otros 2 clientes, discutió un encargo para un restaurante en el centro de la ciudad y consensuó el proyecto de un apartamento para una pareja joven. Regresó a la oficina solo al atardecer, cansada pero satisfecha. Basilio apareció más tarde, murmuró algo sobre estar muy ocupado y se encerró en su despacho. Alejandra no hizo preguntas. Su comunicación se había reducido al mínimo hacía tiempo y ella ya estaba acostumbrada. Pasó una semana normal, cargada, llena de reuniones y negociaciones. Alejandra casi se había olvidado de aquel día en que Basilio llevó a Inma al aeropuerto en su coche y luego lo llevó al taller para el mantenimiento técnico, cambio de aceite programado, reparación del grabador de vídeo que últimamente fallaba y una revisión ante las carreteras de otoño. Debía recogerlo pasado mañana, pero la víspera por la tarde la llamaron del taller. ¿Alejandra Danicheva?, preguntó una voz masculina. Sí, soy yo. Me llamo Elías Néstor. Soy el maestro del taller donde dejó su coche. Su coche está listo. Puede recogerlo. Pero... Guardó silencio y se produjo una pausa al teléfono. ¿Pasa algo malo?, se alarmó Alejandra. ¿Problemas con la reparación? No, el coche está bien. Simplemente... Perdone, no es asunto mío, pero por favor venga sola. Tengo algo que mostrarle. Es importante. ¿El qué exactamente? El corazón de Alejandra dio un vuelco. No entendía el sentido de esa extraña conversación. Por teléfono no se lo diré. Venga, por favor. Sola, sin su marido. El mecánico se despidió y colgó. Alejandra se quedó inmóvil unos segundos, mirando la pantalla del teléfono. ¿Qué quería mostrarle? ¿Por qué le pedía que fuera sola? Los pensamientos se atropellaban en su cabeza, pero nada concreto cobraba forma. Intentó distraerse con el trabajo, pero perdió la concentración. A la mañana siguiente, Alejandra no apareció por el trabajo y fue en taxi al taller. Elías Néstor la recibió en la entrada. Era un hombre de unos 40 años, de rostro agradable, sienes canosas y bondadosos ojos castaños. Le asintió en silencio y la condujo a una pequeña sala para clientes. «Siéntese, por favor», dijo señalando un sofá desgastado. Alejandra se sentó, sintiendo cómo crecía la tensión. Cuando hacíamos el mantenimiento de su coche, revisé el grabador de vídeo, comenzó Elías. Usted misma lo pidió, pero accidentalmente vi una grabación. Para serle sincero, dudé si debía siquiera decírselo. No he dormido en toda la noche dándole vueltas, pero decidí que usted debía saberlo. Si se tratara de mi mujer, me gustaría que me lo dijeran. Sacó una tarjeta de memoria y la insertó en un portátil, girando la pantalla hacia Alejandra. Esta es la grabación del día en que su marido llevó a alguien al aeropuerto hace una semana. Alejandra se quedó helada. En la pantalla apareció la imagen del habitáculo de su coche. Al volante estaba Basilio, al lado Inma. Estaban hablando y el sonido era nítido. Alejandra reconoció las voces de inmediato. «Vitali necesita una chaqueta nueva para el otoño», decía Inma, «y botas también. Crece tan rápido que no doy abasto. Se le han quedado pequeñas todas las chaquetas viejas. No te preocupes,
Yo las compraré, respondió Basilio con calma, casi con ternura. Mañana iré a la tienda y lo elegiré todo. Sé lo que le gusta. Gracias, Basilio. Te preocupas tanto por él. Él te quiere mucho. Guardaron silencio. Alejandra se tensó, presintiendo que lo que vendría después sería algo terrible, y no se equivocó. Inma de repente se giró bruscamente hacia Basilio y dijo con un tono totalmente distinto, duro, exigente: «Estoy harta de esconderme. ¿Lo entiendes? Harta. Vital y yo vivimos como en la sombra. Tú vienes cuando puedes, te vas cuando quieres, y yo debo callar y esperar. Si finalmente no te decides a dejar a tu mujer, se lo diré yo misma, se lo contaré todo. Basta de esta mentira». «Inma, ya sabes por qué no puedo», dijo Basilio con cansancio. «Alejandra y yo tenemos un negocio conjunto. Si me voy ahora, habrá que dividirlo todo. El estudio se hundirá, los clientes se dispersarán, lo perderé todo. Ella se quedará con la mitad del negocio por vía judicial. Es patrimonio ganancial. ¿Y yo qué pierdo?», casi gritó Inma. «Pierdo el tiempo. Vitali necesita un padre, una familia normal, no unos encuentros secretos. Tengo 34 años, Basilio. No quiero ser la amante toda la vida. Dame tiempo», pidió Basilio de forma conciliadora. «Lo solucionaré todo, lo prometo, pero no ahora. Necesito pensarlo todo bien, ¿entiendes?» «Dices eso desde hace 2 años», respondió Inma con cansancio. 2 años con lo mismo. La grabación continuó unos minutos más, pero Alejandra ya no oía las palabras. Todo se nubló ante sus ojos. Estaba sentada inmóvil, mirando la pantalla, pero sin ver nada. Elías Néstor apagó el vídeo y en silencio le tendió un vaso de agua. «Perdone», dijo en voz baja. «No sabía que era lo mejor, pero decidí que debía saber la verdad. Yo mismo tengo mujer e hija. No me gustaría que viviera en una mentira». Alejandra tomó el vaso con manos temblorosas y bebió unos sorbos. El agua humedeció su garganta reseca y la ayudó a volver en sí. Levantó la mirada hacia Elías y asintió. «Gracias, ha hecho lo correcto. Se lo agradezco». Cogió las llaves del coche, firmó los documentos y salió a la calle. Se sentó al volante y durante unos minutos simplemente se quedó allí, mirando al vacío. En su cabeza daban vueltas fragmentos de la conversación escuchada. «Harta de esconderme. Si no te vas, se lo diré yo misma. Negocio conjunto. Habrá que dividir». Significaba que la infidelidad duraba desde hacía mucho. Vitali tiene 6 años. Significaba que no era un impulso casual, sino una doble vida planificada. Basilio vivía con ella, dirigía el estudio, comía en la misma mesa, dormía en la misma cama, y todo ese tiempo tenía un hijo con su amiga, con la mujer en la que ella confiaba, a la que contaba sus penas, a la que ayudaba a criar a su hijo. Alejandra recordó a Vitali, su voz suave, su sonrisa tímida, como una vez la llamó tía Alex y le pidió que le enseñara a dibujar. Recordó cómo le compraba juguetes, cómo se alegraba cuando Inma le contaba sus progresos en la guardería. Ahora todo aquello parecía una burla. Había ayudado al amante de su marido a criar a su hijo, mientras Basilio fingía ser un amigo cariñoso de la familia de Inma. Arrancó el coche y se fue a casa. Había demasiados pensamientos y chocaban entre sí, impidiéndole concentrarse. El rencor, la rabia, el dolor, todo se mezclaba en un nudo que se le había quedado atascado en el pecho. Pero Alejandra comprendió algo con firmeza. No lloraría, no montaría escenas ni escándalos. Empezaría a pensar con frialdad, sobriedad y cálculo, porque si Basilio temía dividir el negocio, eso es precisamente lo que obtendría. Si quería mantener el statu quo por dinero, entonces lo perdería. Si pensaba que podía mantener a 2 mujeres en la ignorancia y controlar la situación,
estaba cruelmente equivocado. Alejandra no fue a casa ni al trabajo. Fue a un parque, caminó por las alamedas, se sentó en un banco junto a un estanque, entró en una cafetería y pidió café y un pastel. Caminó, pensó, reflexionó. Así siguió hasta el anochecer, pero ahora ya tenía madurado un plan. Por la noche entró en el patio de su casa y apagó el motor. Miró las ventanas del piso donde había vivido con Basilio durante 10 años. Allí ya no quedaba nada auténtico, solo mentira, cálculo y traición. Salió del coche y se dirigió al portal. La decisión maduró instantánea y definitivamente. El juego había comenzado. Basilio estaba sentado en el salón frente al televisor, cambiando de canal distraídamente. Al ver a su mujer asintió. ¿Recogiste el coche? Sí, respondió ella brevemente y pasó al dormitorio. No quería hablar ahora. No quería mirarle a la cara y fingir que nada había pasado. Alejandra se cambió de ropa, se acostó en la cama y cerró los ojos. En su cabeza se repetía una y otra vez la conversación de la grabación, la voz de Inma, sus exigencias, las palabras de Basilio sobre que no podía irse por el negocio. Significaba que su estudio era la única razón por la que él permanecía en el matrimonio. Ni amor, ni respeto, ni años compartidos, solo dinero y miedo a perder la estabilidad. Alejandra comprendía que debía actuar, pero aún no sabía cómo. Las emociones exigían un escándalo inmediato, pero la razón le dictaba que no debía apresurarse. Necesitaba prepararse. A la mañana siguiente se despertó temprano, se arregló y se fue a la oficina antes de que Basilio se levantara. En el estudio reinaba el silencio. La jornada laboral aún no había comenzado. Alejandra entró en su despacho, preparó café y encendió el ordenador. Necesitaba revisar las finanzas, todas las transferencias, todos los pagos, todos los documentos de los últimos 3 años. Inma llevaba la contabilidad del estudio de forma impecable. Todo estaba ordenado, todos los informes en su sitio, todas las cifras cuadraban. Alejandra nunca había entrado en detalles, confiaba plenamente en su amiga. Ahora, sin embargo, abría archivo tras archivo, estudiando cada línea. Durante la primera hora no apareció nada sospechoso. Salarios, alquiler de la oficina, compra de materiales, impuestos, todo iba según lo previsto. Pero entonces Alejandra se topó con una partida de gastos extraña. Servicios de consultoría. Frunció el ceño. ¿Consultorías? ¿Qué consultorías? El estudio trabajaba con proveedores fijos. Todos los contactos eran conocidos. No habían contratado a ningún consultor externo. Alejandra abrió el detalle y se quedó paralizada. Transferencias mensuales. El receptor era una empresa llamada Expert Consult. Las transferencias se realizaban con regularidad desde hacía 3 años. La suma total ascendía a unos 500.000 rublos al año. Alejandra buscó rápidamente información sobre esa empresa en Internet. No había página web ni contactos, solo datos de registro. SL Sperconsult, fundadora Inma Ustinov. El corazón le empezó a latir con fuerza. Significaba que Inma había creado una empresa ficticia y desviaba dinero del estudio a través de ella. Basilio lo sabía. Él firmaba todos los documentos de pago como director. Juntos robaban al negocio, desviando fondos bajo la apariencia de servicios de consultoría. Alejandra cerró los ojos. Ahora todo encajaba. Inma no solo recibía el sueldo de contable, sino también dinero adicional que Basilio transfería supuestamente por consultorías. Eran sus regalos a la amante, camuflados como servicios profesionales. Abrió la tabla con las fechas de las transferencias y empezó a compararlas con los gastos personales de Inma. Recordó cómo hace 1 año y medio Inma se compró un coche nuevo, cómo hace 1 año se mudó a un piso mejor, cómo aparecía constantemente con ropa cara, a pesar de que el sueldo de contable no permitía ese nivel de vida. Entonces Alejandra pensó que Inma
simplemente sabía ahorrar o recibía ayuda de sus padres. Ahora todo estaba claro. Imprimió todos los documentos, los guardó en una carpeta aparte y los escondió en la caja fuerte. Luego sacó el teléfono y marcó un número. Mateo Kravchenko al habla, respondió una voz conocida. «Hola, Mateo, soy Alejandra Danicheva. ¿Te acuerdas de mí?» «¿Alejandra? Claro que me acuerdo. ¿Cómo podría olvidar a mi compañera de clase?» En su voz se percibía una alegría sincera. «¿Cuántos años han pasado? ¿Qué ha sucedido? Necesito tu ayuda. Eres abogado, te ocupas de divorcios y división de bienes». Mateo guardó silencio y el tono de su voz se volvió más serio. «Sí, es mi especialidad. Alejandra, ¿tienes problemas?» «Podría decirse que sí. Necesito reunirme contigo hoy, si es posible. Claro. Ven a mi despacho a las 3 de la tarde. Te envío la dirección por mensaje». «Gracias, Mateo. Hasta luego». Alejandra colgó y exhaló. Mateo Kravchenko había sido su compañero de clase. Estudiaron juntos, pero después del instituto tomaron caminos distintos. Ella se dedicó al diseño, él se hizo abogado. A veces coincidían en reuniones de antiguos alumnos, intercambiaban un par de frases, pero no eran amigos íntimos. No obstante, Alejandra sabía que Mateo era un profesional en su campo. Su nombre solía aparecer en las noticias cuando se trataba de divorcios sonados y divisiones de empresas. Alejandra pasó el tiempo que quedaba hasta la reunión en la oficina despachando proyectos actuales. Inma apareció sobre las 11, como de costumbre, animada, sonriente, con una taza de café en la mano. «Buenos días, Alex», exclamó asomándose al despacho. «¿Qué tal fue por el coche?» «Todo bien». Alejandra levantó la vista y sonrió. Tenía ganas de estallar, gritar, soltar todo lo acumulado, pero se contuvo. «Sí, todo excelente. Gracias por preguntar». «Hoy te noto algo tensa», observó Inma, entornando los ojos. «¿Ha pasado algo?» «Estoy terminando el proyecto para la Vizcaíno», mintió Alejandra. «Pide 100 correcciones y ya no puedo más». «Te entiendo. Bueno, no te distraigo. Si necesitas algo, llámame». Inma se fue y Alejandra volvió a quedarse sola. Miró la puerta cerrada pensando en lo fácil que miente la gente. Qué sencillo es sonreír, preguntar por las cosas y fingir que nada sucede. Inma fingió ser su amiga durante años, la miró a los ojos durante años y todo ese tiempo fue la amante de su marido. Alejandra recordó todas sus conversaciones, todas las charlas sinceras tomando té, cuando compartía con Inma sus penas por no tener hijos, lo difícil que era asimilar que nunca sería madre. Inma entonces la abrazaba, la tranquilizaba, decía que lo importante no eran los hijos, sino el amor en la familia, y mientras tanto ya se acostaba con Basilio, ya sabía que estaba destruyendo ese matrimonio desde dentro. Ya recibía de él dinero, atención, cuidados para su hijo. ¿Cuántas veces Inma se le quejó de la soledad, de lo difícil que es criar a un niño sin padre? ¿Cuántas veces Alejandra la ayudó con dinero, con consejos y simplemente estando presente? Y a cambio, Inma le robó el marido. No solo se lo robó, de forma metódica y calculadora construyó con él una vida paralela. Le exigía decisiones, le presionaba, le amenazaba con contarlo todo. Qué hipocresía hay que tener para venir cada día al trabajo, saludar, discutir temas laborales y saber que por la noche irás con el marido de esa mujer. Qué gélido cálculo hay que poseer para llevar durante años un doble juego sin delatarse ni con una sola mirada, ni con una palabra accidental. Alejandra sintió cómo crecía en su interior una ola de desprecio. No hacia Basilio, hacia él sentía más bien decepción y cansancio, sino precisamente hacia Inma, hacia sus sonrisas falsas, hacia sus cuidados fingidos, hacia su habilidad para mirar a los ojos
y mentir con tanta naturalidad como si fuera la verdad. A las 3 de la tarde, Alejandra llegó al despacho de Mateo. Era un edificio moderno en el centro de la ciudad, luminoso y espacioso. Mateo la recibió en recepción y la condujo a su despacho. Casi no había cambiado desde los años de instituto. Los mismos rasgos agradables, los mismos ojos atentos. Solo habían aparecido canas en las sienes y ligeras arrugas en los ojos. «Pasa, siéntate», dijo señalando el sillón frente a su mesa. «¿Quieres café?» «No, gracias. Ya he tomado 3 tazas hoy». Mateo se sentó enfrente y la miró con atención. «Bien, Alejandra, cuéntame qué ha pasado». Alejandra sacó del bolso la carpeta con los documentos y la puso ante él. Luego empezó a contarle lo de la grabación del vídeo, que su marido la engañaba con su amiga común, la contable, lo de las transferencias ficticias de $500,000 de rublos al año y que Basilio permanecía en el matrimonio solo por el negocio. Mateo escuchó atentamente, sin interrumpir. Cuando ella terminó, abrió la carpeta y empezó a estudiar los documentos. Durante unos minutos reinó el silencio en el despacho, roto solo por el roce del papel. «Todo claro», dijo finalmente. «Tienes pruebas contundentes de infidelidad y de maquinaciones financieras. Es una posición muy fuerte para el divorcio y la división de bienes. ¿Qué tengo que hacer?», preguntó Alejandra. «En primer lugar, no entrar en pánico. En segundo lugar, actuar con frialdad y cálculo. Prepararé la demanda de divorcio y de liquidación del régimen de gananciales. El estudio se dividirá por la mitad, al igual que todo lo demás: el piso, los coches, los ahorros. Las transferencias ficticias se pueden usar como prueba de mala fe por parte del marido y su cómplice». «¿Se puede evitar el escándalo?», preguntó Alejandra. «No quiero juicios públicos». «¿Se puede? Todo será limpio, legal y sin ruidos innecesarios. Tu tarea es comportarte como siempre, sin delatar tus intenciones. Deja que piensen que no sabes nada, mientras yo preparo los documentos y, cuando todo esté listo, presentaremos la demanda en el juzgado». Alejandra asintió. Le gustaba ese plan. Nada de emociones, nada de histerias, solo lógica fría y documentos. «Una pregunta más», dijo ella. «El estudio funciona gracias a mí. Todos los clientes vienen a por mí, confían en mi gusto y profesionalidad. Basilio solo firma papeles. Si dividimos el negocio por la mitad, ¿con qué empiezo a construir lo nuevo?». Mateo se quedó pensativo. «Hay una opción. Puedes registrar paralelamente una nueva empresa y empezar a derivar los clientes allí. Es legal. No robas clientes, simplemente les ofreces un mejor servicio. Cuando empiece la división de bienes, el antiguo estudio valdrá menos porque la base de clientes se habrá ido y tú obtendrás la mitad de lo que quede y seguirás trabajando ya en tu propia compañía». Alejandra sintió cómo se encendía en su interior una chispa de determinación. «Tienes razón, así lo haré». Mateo sonrió. «Alejandra, siempre fuiste fuerte, ya en el instituto. ¿Recuerdas cómo defendiste a nuestra clase ante el director cuando quisieron desmantelarla?». «Me acuerdo». Ella también sonrió. «Me enfadé tanto que estaba dispuesta a ir hasta el Ministerio de Educación. Pues ahora igual. No dejes que te rompan. Actúa y todo saldrá bien». Discutieron los detalles durante 1 hora más y, cuando Alejandra salió del despacho de Mateo, sintió el alma más ligera. Ahora tenía un plan, claro, meditado, sin margen de error. Por la noche regresó a casa. Basilio estaba en la cocina cenando y viendo algún programa en su tableta. Alejandra pasó por su lado, lanzando un breve saludo, y se encerró en el dormitorio. Abrió el portátil y empezó a elaborar la lista de clientes del estudio. Junto a cada nombre escribía anotaciones: cuánto tiempo llevaban trabajando, qué proyectos habían hecho, si estaban satisfechos con el resultado. Irene Vizcaíno estaba en el primer puesto.
Luego venían otros 10 clientes importantes que generaban el grueso de los ingresos. Alejandra comprendía que si les proponía seguir trabajando en el nuevo estudio, la mayoría aceptaría porque trabajaban con ella, no con el rótulo de la puerta. Al día siguiente registró una nueva SL, eligió el nombre Estudio Alejandra Danicheva y empezó a preparar su portafolio. Todos los proyectos que había hecho en los últimos años, todas las cartas de agradecimiento de clientes, todos los premios y publicaciones en revistas profesionales. Ese era su patrimonio, su trabajo. Pasaron 2 semanas. Basilio no notaba nada. Seguía yendo al trabajo, firmando documentos, hablando con Alejandra sobre temas cotidianos y probablemente viéndose con Inma. Inma también se comportaba como siempre. Sonreía, bromeaba, hablaba de Vitali. Alejandra los miraba y se asombraba de la facilidad con la que vivían en esa mentira. Pero pronto todo cambiaría. Mateo ya había preparado la demanda. Solo faltaba presentarla en el juzgado y Alejandra estaba lista. Pasaron otros 10 días. Mateo terminó la preparación de todos los documentos y concertó una cita para la discusión final. Alejandra llegó a su despacho temprano por la mañana, cuando la ciudad aún despertaba. «Todo listo», dijo Mateo, tendiéndole una carpeta gruesa. «Demanda de disolución del matrimonio y liquidación de bienes gananciales. He incluido todo: el estudio, el piso, los coches, los ahorros. También he adjuntado las pruebas de las transferencias ficticias. Eso reforzará tu posición». Alejandra abrió la carpeta y recorrió el texto con la mirada. Todo estaba expuesto de forma clara, jurídicamente correcta, sin emociones innecesarias, hechos, cifras, referencias a las leyes. «¿Cuándo la presentamos?», preguntó ella. «Hoy mismo, cuanto antes mejor. ¿Estás lista?». Alejandra asintió. Estaba más que lista. En esos días había tenido tiempo de registrar el nuevo estudio, preparar el portafolio y contactar discretamente con varios clientes clave. Irene Vizcaíno ya había aceptado pasarse con ella en cuanto la nueva empresa comenzara a operar oficialmente. Otros 3 clientes importantes dieron a entender que también estaban interesados. «Entonces, vamos», dijo Mateo levantándose de la mesa. Fueron juntos al juzgado. El procedimiento de presentación duró cerca de 1 hora. Alejandra firmó todos los documentos necesarios, entregó las copias de las pruebas y recibió el justificante de admisión de la demanda. Ahora solo quedaba esperar a que Basilio recibiera la notificación. Eso ocurrió 3 días después. Alejandra estaba en casa cuando el mensajero trajo una carta certificada a nombre de Basilio Danichev. El marido cogió el sobre, lo abrió y durante unos segundos leyó el contenido en silencio. Su rostro cambiaba a ojos vista, del desconcierto al shock, del shock a la rabia. «¿Qué es esto?», gritó agitando el papel. «¿Has pedido el divorcio?». «¿Tú?». Alejandra estaba sentada tranquilamente en el sofá, sosteniendo una taza de té. Lo miró y con voz firme respondió: «Sí, he pedido el divorcio y la división de bienes». «Has recibido la citación judicial». «¿Te has vuelto loca?». Basilio dio un paso hacia ella, enrojecido por la rabia. «¿Por qué has hecho esto? Podríamos haber vivido normal. Tenemos el negocio, tenemos estabilidad. ¿Para qué?». «¿Normal?». Alejandra puso la taza sobre la mesa y se levantó. «¿Llamas vida normal a engañarme con mi amiga, a robar dinero de nuestro estudio transfiriéndolo a una empresa ficticia de tu amante, a vivir una doble vida sin intención de cambiar nada?» Basilio abrió la boca, pero no pudo articular palabra. Alejandra continuó: «Vi la grabación del grabador de vídeo. Sé lo de vuestra charla en el coche. Sé lo de Inma, lo de Vitali, que te quedabas conmigo solo por el negocio. Pensabas que no me enteraría, pensabas que se puede engañar infinitamente». «Alejandra, escucha», empezó él ya más bajo, pero ella lo interrumpió.
No, escucha tú. He revisado todas las finanzas del estudio. He encontrado las transferencias de $500,000 al año a la empresa de Inma. Servicios de consultoría que nunca existieron. Tú firmaste esos pagos, Basilio. Sabías que estabas robando, y ella lo sabía. Basilio se dejó caer en una silla, cubriéndose la cara con las manos. Se quedó inmóvil unos minutos y luego pronunció sordamente: ¿Por qué has hecho esto? Podríamos haber llegado a un acuerdo. Yo lo habría arreglado todo. ¿Arreglado? Alejandra se mofó. ¿Ibas a arreglarlo todos estos años mientras te acostabas con Inma? Querías que todo siguiera como estaba. Yo, la mujer conveniente y la cara del negocio, Inma, la amante en la sombra, y todos contentos menos yo. No me iba porque... Basilio tartamudeó. Porque tenías miedo de perder el dinero, terminó Alejandra por él. Oí tus palabras en la grabación. Tenemos un negocio conjunto, habrá que dividirlo todo. Pues eso haremos. Dividirlo por la mitad, según la ley. Cogió el bolso y se dirigió a la puerta. ¿A dónde vas?, preguntó Basilio. A ver a Mateo Kravchenko. Es mi abogado. Si quieres discutir algo, dirígete a él. Ya no pienso hablar contigo directamente. Alejandra salió del piso y se fue a la oficina. Pasó todo el día trabajando en el nuevo proyecto para Irene Vizcaíno. Por la noche llamó Mateo. Alejandra, tu marido se ha puesto en contacto conmigo, dijo. Ha pedido una reunión. Quiere hablar sobre la posibilidad de un acuerdo amistoso. ¿Qué ofrece? De momento nada concreto. Solo quiere discutir opciones. Pero le advertí de inmediato. No habrá ninguna concesión por tu parte. División estrictamente según la ley. Correcto, aprobó Alejandra. Que vaya a juicio si quiere. No pienso pactar nada con él. Al día siguiente, Inma fue al estudio. Se la veía preocupada, pálida, con los ojos rojos. Alejandra comprendió enseguida que Basilio se lo había contado todo. «Alex, necesito hablar contigo», empezó Inma entrando en el despacho. «No veo el sentido», cortó Alejandra sin levantar la vista del monitor. «Por favor, escúchame. Sé que te has enterado de lo de Basilio y yo. Yo no quería que fuera así. Simplemente ocurrió». Alejandra por fin levantó la cabeza de los papeles. Miró a Inma con una mirada larga y pesada, y ésta empezó a palidecer aún más. «Simplemente ocurrió», repitió Alejandra lentamente. «Vale, tuvisteis un lío y un hijo a mis espaldas. Él se habría ido contigo como un hombre de verdad, pero las transferencias ficticias de $500,000 al año, ¿eso también ocurrió simplemente? ¿Estabais robando y pensabais seguir robando si yo no me enteraba?» Inma tragó saliva. «Yo me enamoré. No lo planeé, de verdad. Simplemente pasó así. Y el hecho de que crearas una empresa ficticia, realizaras los pagos a través de ella y cerraras informes falsos», continuó Alejandra. «¿Eso también es amor?» Inma bajó los ojos. Basilio propuso ese esquema. Dijo que así sería más fácil ayudarme a mí y a Vitali. «Sal de mi despacho», dijo Alejandra con voz plana, «y no vuelvas más. Estás despedida, Inma. Fuera». Inma se sobresaltó por el grito y retrocedió hacia la puerta. Quiso decir algo, pero Alejandra ya se había girado, demostrando que la conversación había terminado. Inma salió y no volvió a aparecer por el estudio. Esa misma tarde, Alejandra recibió una llamada de Mateo. «Tengo noticias», dijo. «Basilio ha contratado a un abogado. Quieren impugnar la división del estudio alegando que él es el director y tiene una mayor cuota en la gestión». «Que lo intenten», respondió Alejandra con frialdad. «Tengo todas las pruebas de que el estudio funciona gracias a mí. Todos los clientes, todos los proyectos, todos los contratos, todo pasa por mí. Él solo firmaba papeles. Exactamente así planeo construir la defensa. Además, tenemos las pruebas de las transferencias ficticias.
Eso debilita seriamente su posición. Alejandra colgó y se quedó pensativa. Comprendía que le esperaba una lucha larga y desagradable. Basilio no pensaba rendirse así como así. Tenía miedo de perder el dinero y el estatus, por lo que se aferraría a cualquier oportunidad para salvar algo. Pero Alejandra tampoco pensaba retroceder. Ya había dado el primer paso registrando el nuevo estudio. Ahora debía seguir adelante, traspasar clientes, desarrollar el negocio, construir una nueva vida. La semana siguiente se reunió con Irene Vizcaíno en una cafetería. Irene era una de las clientas más influyentes, rica, con un amplio círculo de amistades, capaz de recomendar el estudio a decenas de personas. Alex, he oído que tú y tu marido os divorciáis, empezó Irene removiendo el café. Sí, es verdad, respondió Alejandra con calma. Nos divorciamos y dividimos el negocio. ¿Y qué pasará con el estudio? He abierto una nueva compañía. Trabajaré de forma independiente. Todos mis proyectos, toda mi experiencia, todo eso está ahora en el nuevo estudio. Si quieres seguir colaborando, estaré encantada. Irene sonrió. Alex, yo trabajaba contigo, no con el rótulo. A mí me importa el resultado, y eso lo das tú. Por supuesto que seguiré trabajando contigo y te recomendaré a mis conocidos. Gracias, Irene. Significa mucho para mí. Cuando Alejandra salió de la cafetería, sintió el alma más ligera. Sabía que si Irene Vizcaíno se pasaba con ella, otros la seguirían. La reputación en el mundo del diseño se basaba en las recomendaciones, y perder a una clienta así habría sido un golpe para el antiguo estudio. Por la noche, Basilio volvió a llamarla. Alejandra no cogió el teléfono. Él dejó un mensaje de voz en el que suplicaba una reunión para discutirlo todo. Decía que no quería divorciarse, que podían arreglarlo todo, que estaba dispuesto a cambiar. Alejandra borró el mensaje sin siquiera terminar de escucharlo. Le daba igual lo que dijera. El tiempo de las palabras había pasado. Ahora hablarían los documentos y el juzgado. Pasaron otras 2 semanas. Alejandra recibió la notificación oficial con la fecha de la primera vista judicial. Estaba fijada para dentro de un mes. En ese tiempo había que preparar todas las pruebas, reunir testimonios y fortalecer las posiciones. Mateo trabajaba sin descanso. Encontró a 3 clientes del estudio dispuestos a confirmar que trabajaban exclusivamente con Alejandra. También solicitó extractos bancarios que confirmaran las transferencias ficticias y que la empresa Expert Consult no había prestado ningún servicio de consultoría. Mientras tanto, Basilio intentaba presionar a Alejandra a través de conocidos comunes. Contaba a todo el mundo que su mujer había pedido el divorcio de repente y sin motivo, que él no entendía nada, que quería salvar la familia. Algunos conocidos llamaban a Alejandra intentando averiguar qué estaba pasando. Ella respondía brevemente: «No voy a discutir motivos personales». Inma también intentó contactar con ella varias veces. Escribía mensajes, pedía una reunión, suplicaba perdón. Alejandra bloqueó todos sus contactos. No necesitaba excusas ni lágrimas. Inma había tomado su decisión hacía tiempo y ahora debía asumir la responsabilidad. Una tarde, cuando Alejandra trabajaba hasta tarde en la oficina del nuevo estudio, entró Mateo. Traía una pizza y un cartón de zumo. «He pensado que no habrías comido en todo el día», dijo poniendo la caja sobre la mesa. Alejandra sonrió. «Tienes razón. Gracias». Comieron en silencio. Luego Mateo preguntó: «¿Cómo lo llevas?» «Bien», respondió Alejandra. «Cansada, claro, pero aguanto. Lo importante es no pensar en lo malo, concentrarse en el trabajo, en el futuro». «Eres valiente, Alejandra. Muchos en tu lugar se habrían hundido». «No pienso hundirme», dijo con firmeza. «Pienso seguir viviendo, sin mentiras, sin traiciones, sin gente que me utilizó». Mateo asintió.
La comprendía mejor que nadie. En esas semanas se habían vuelto más cercanos y Alejandra le estaba agradecida por su apoyo. Cuando él se fue, ella se quedó sola en la oficina. Fuera oscurecía, la ciudad encendía sus luces. Alejandra miraba esas luces pensando en que pronto todo cambiaría. Pronto el tribunal dictaría sentencia y ella empezaría una vida nueva, una vida donde no habría lugar para el engaño ni la doble moral. Y estaba lista para ello. La vista judicial tuvo lugar una temprana mañana de octubre. Alejandra llegó media hora antes del comienzo para recoger sus pensamientos. Mateo ya la esperaba a la entrada del juzgado con un maletín voluminoso lleno de documentos. ¿Lista?, preguntó. Sí, respondió Alejandra, y su voz sonó más segura de lo que esperaba. Entraron en la sala de vistas. Basilio estaba sentado en el lado opuesto con su abogado, un hombre de mediana edad, de traje caro y rostro cuidado. Basilio se veía tenso, con el rostro demacrado, estaba nervioso. Cuando Alejandra entró, él levantó hacia ella una mirada llena de súplica y desesperación. Ella apartó la vista. La jueza, una mujer de unos 50 años de rostro severo y pelo cano, abrió la sesión. Comenzó el análisis del caso. Mateo expuso la posición de Alejandra de forma clara y coherente. El matrimonio estaba roto de facto. La convivencia era imposible. El patrimonio debía dividirse a partes iguales según la ley. Presentó las pruebas de la infidelidad y luego mostró los documentos de las transferencias ficticias a la empresa de Inma Ustinov. El abogado de Basilio intentó objetar, alegando que la grabación se obtuvo ilegalmente, que las transferencias eran servicios de consultoría legítimos y que el estudio se sostenía por las decisiones de gestión de su cliente. Pero Mateo desmontó metódicamente cada argumento. Presentó los testimonios de los clientes que confirmaban que trabajaban exclusivamente con Alejandra. Mostró los extractos bancarios que probaban que no se había prestado ningún servicio de consultoría real. Aportó datos de que todos los grandes proyectos del estudio habían sido realizados por Alejandra personalmente. La jueza estudiaba atentamente los documentos, hacía preguntas, tomaba notas. La vista duró casi 3 horas. Cuando terminó, la jueza anunció que la sentencia se dictaría en 2 semanas tras un estudio adicional de los materiales del caso. Alejandra salió de la sala sintiéndose vacía. Comprendía que formalmente todo iba a su favor, pero la tensión emocional la agotaba. Mateo la acompañó al coche. «Lo has hecho genial», dijo. «Te has mantenido tranquila, no has caído en provocaciones. Estoy seguro de que el tribunal fallará a tu favor. Gracias, Mateo, por todo». Él sonrió y le dio una palmada en el hombro. «Aún no hemos terminado. Quedan algunas etapas, pero lo peor ha pasado». Alejandra sintió y subió al coche. De camino a casa pensó en cómo había cambiado su vida en los últimos 2 meses. Antes vivía en una ilusión de estabilidad. Casa, marido, trabajo, círculo de amistades habitual. Ahora todo aquello se había derrumbado y ella construía una nueva realidad desde cero. A las 2 semanas el tribunal dictó sentencia: matrimonio disuelto, patrimonio dividido por la mitad, estudio, piso, coches, ahorros, todo repartido estrictamente según la ley. Basilio recibió la mitad del valor del estudio en metálico, ya que de facto no podía gestionar el negocio. Todos los clientes se fueron con Alejandra. Además, el tribunal le obligó a devolver el dinero desviado a través de la empresa ficticia de Inma. Esa suma se restó de su parte en la liquidación. Alejandra leyó la sentencia y sintió alivio. Por fin todo había terminado. Era libre, libre para empezar de nuevo. Ese mismo día puso en marcha oficialmente su nuevo estudio. Irene Vizcaíno fue la primera clienta en firmar el contrato. La siguieron otros 7 clientes importantes. El antiguo estudio, donde Basilio seguía siendo formalmente el director, se quedó sin su base principal de clientes en cuestión de semanas.
Alejandra oyó de conocidos comunes que Basilio intentó retener a alguien. Ofreció descuentos, mejores condiciones, pero la gente se iba porque no confiaban en el rótulo ni en el director, sino en el profesional que durante años había creado para ellos interiores únicos. Y ese profesional era Alejandra. Un mes después del divorcio, Basilio se mudó con Inma. No tenía elección. El piso, tras la división de bienes, quedó para Alejandra. A él le quedó un pequeño piso de una habitación que tenían alquilado y una vieja casa de campo a las afueras. Decidió alquilar el piso de una habitación para poder malvivir de alguna manera. Inma lo recibió sin mucho entusiasmo. Ella esperaba un desenlace muy distinto. En sus planes figuraba un hombre de éxito con dinero, estatus y estabilidad, y lo que obtuvo fue un exdirector de estudio desempleado que de hecho había dejado de existir. La propia Inma perdió su trabajo. Alejandra la despidió antes del juicio y encontrar un nuevo puesto resultó difícil. La reputación de una contable salpicada por transferencias ficticias no atraía a los empleadores. Consiguió emplearse en una pequeña empresa comercial a las afueras. El sueldo era un 50% menor que el anterior. El horario era irregular. El jefe exigente. Inma llegaba a casa agotada y furiosa. En casa la esperaba Basilio, que se pasaba el día sentado en el sofá mirando ofertas de trabajo y quejándose de la vida. Intentaba encontrar trabajo de lo suyo, pero en todas partes pedían recomendaciones, experiencia de gestión real y logros confirmados. Y él no tenía nada más que la anotación de director de estudio de diseño en su historial laboral. Cuando los posibles empleadores se enteraban de que el estudio se hundió justo tras la marcha de su mujer, el interés desaparecía. Lo único que retenía a Basilio en ese piso era Vitali. El niño lo llamaba tío Basilio. Se alegraba cuando llegaba del colegio y le ayudaba con los deberes. Basilio realmente quería al niño. Pasaba tiempo con él, paseaba, jugaba, le contaba historias. Vitali llenaba el vacío que se había formado en su vida tras la pérdida del negocio y el divorcio. Pero Inma lo veía de otra manera. No quería a Basilio. Quizá nunca lo había querido de verdad. Necesitaba un hombre que la mantuviera a ella y a su hijo, que le diera estabilidad y confort. Cuando Basilio era el director del estudio, estaba casado con una mujer de éxito y tenía acceso al dinero. Le resultaba interesante. Ahora era una carga. Pasó otro mes y medio. Inma cada vez se quedaba más tarde en el trabajo. Cada vez sonreía menos a Basilio. Respondía con más frialdad a sus intentos de hablar. Una noche, cuando Vitali se fue a dormir, se sentó frente a Basilio y dijo: «Tenemos que hablar». Él levantó la vista del teléfono. Por su tono comprendió que la charla sería desagradable. «Te escucho», dijo. «Basilio, no pienso vivir así», empezó Inma con voz firme. «No trabajas, no traes dinero. Yo sola cargo con todo. La comunidad, la comida de todos. Vitali. Estoy harta». «Estoy buscando trabajo», replicó Basilio. «Sabes que no es fácil ahora». «Buscas demasiado tiempo», cortó Inma, «y el resultado es cero. Quizás sea hora de reconocer que sin Alejandra no eres nadie». Ella era el cerebro del estudio. Tú solo te escondías tras su espalda. Basilio palideció. Esas palabras le dolieron porque eran verdad. «Tú misma quisiste que la dejara», dijo sordamente. «Tú lo exigías. Decías que estabas harta de esconderte». «Quería que te fuera siendo un hombre de éxito», respondió Inma con frialdad, «no una ruina que lo ha perdido todo. Quería que nos mantuvieras a Vitali y a mí. ¿Y qué he obtenido? Tú sentado en casa y yo trabajando por dos. No nos llega ni para comida normal. Inma, dame tiempo». «No hay más tiempo», interrumpió ella. «He conocido a alguien, me ha propuesto una relación seria, gana bien, tiene su piso, su coche, está dispuesto a aceptar a Vitali». Basilio se quedó helado.
Durante unos segundos la miró en silencio, sin creer lo que oía. ¿Has conocido a otro?, articuló finalmente. Mientras yo vivo aquí. Sí, respondió Inma con calma, y lo elijo a él. Perdona, Basilio, pero necesito estabilidad. Necesito un hombre que pueda mantener una familia. Y tú no puedes. Basilio se levantó sintiendo cómo se le revolvía todo por dentro. Rabia, resentimiento, dolor, todo se mezcló. —¿O sea que me necesitabas mientras había dinero? —preguntó. Mientras podía pagarlo todo, mantener a Vitali, comprarle cosas, ayudaros, y ahora que no tengo nada, me tiras como basura. No dramatices, frunció el ceño Inma. No es mi culpa que haya salido así. Tú tienes la culpa de todo. Tú mismo destruiste tu vida. Basilio agarró la chaqueta y salió del piso dando un portazo. Caminó por la ciudad nocturna sin rumbo. En su cabeza daban vueltas pensamientos, a cada cual más terrible. Lo había perdido todo: mujer, negocio, dinero, reputación. Y ahora perdía a Inma, la mujer por la que lo había arriesgado todo. Recordó a Alejandra, su rostro sereno, su profesionalidad, su habilidad para encontrar salida a cualquier situación. Recordó cómo ella sacaba el estudio adelante, cómo atraía clientes, cómo creaba proyectos que entusiasmaban a la gente, mientras él simplemente firmaba papeles y se creía el director. Ahora comprendía que no era nadie sin ella. Ella era la base de su negocio, de su bienestar, de su vida, y él lo destruyó. ¿Por qué? Por Inma, que resultó ser aún más fría y calculadora de lo que pensaba. Por una ilusión de amor que nunca existió, Basilio cogió un autobús y llegó a la casa de campo. Era una construcción vieja de madera que necesitaba reparaciones. En verano aún se podía vivir allí, pero ahora, en el frío octubre, la casa parecía inhóspita y gélida. Entró, encendió el calefactor y se sentó junto a la ventana, mirando a la oscuridad. Su vida se había convertido en ruinas. El piso de una habitación alquilado por 20.000 rublos al mes era todo lo que le quedaba. Con ese dinero tenía que pagar la luz y el gas de la casa de campo, comprar comida, ropa. Le llegaba justo. La vida de lujo a la que estaba acostumbrado se quedó en el pasado, mientras que Alejandra, por el contrario, florecía. Había oído de conocidos que su nuevo estudio se desarrollaba con éxito, que los clientes hacían cola, que recibía encargos de la gente más rica de la ciudad. Ella construyó una nueva vida sin él, y esa vida era mucho mejor que la anterior. Mientras tanto, Inma efectivamente salía con su nuevo hombre. Se llamaba Artemio. Trabajaba en una gran constructora y tenía buenos ingresos. Artemio estaba divorciado, no tenía hijos y buscaba una relación seria. Cuando Inma le habló de Vitali, no se asustó. Al contrario, dijo que estaba dispuesto a ser un padre para el niño. 2 meses después de aquella charla con Basilio, Inma se mudó con Artemio. Vitali al principio echaba de menos al tío Basilio, pero gradualmente se acostumbró a la nueva persona en sus vidas. Artemio resultó ser paciente y cariñoso. Pasaba tiempo con el niño, lo llevaba a parques de atracciones, le compraba juguetes. Vitali empezó a llamarlo papá. Basilio se enteró por casualidad. Vio a Inma con Artemio y Vitali en un centro comercial. El niño corría alegremente por delante con un juguete nuevo. Artemio iba al lado de Inma, rodeándola con el brazo por los hombros. Parecían una familia feliz. Basilio se quedó a un lado mirándolos. Vitali no lo notó. Eso fue lo que más dolió. El niño, al que consideraba casi su hijo, al que compraba chaquetas y botas, con el que paseaba y jugaba. Ahora ese niño tenía otro padre, un padre de verdad que podía darle más. Basilio se dio la vuelta y salió del centro comercial. Volvió a la casa de campo y se sentó en un viejo sillón que crujía. A su alrededor había silencio, frío y vacío, tan vacía como su propia vida. Recordó las palabras de Inma:
Tú tienes la culpa de todo. Y tenía razón. Él mismo eligió ese camino, decidió engañar a su mujer, aceptó las transferencias ficticias, se aferró al matrimonio solo por dinero y ahora pagaba por sus decisiones. Y Alejandra, a la que traicionó, resultó ser más fuerte. No se rompió, no cayó en depresión, no se volvió una víctima. Se controló, reunió pruebas, fue al juzgado y construyó una vida nueva. Sin él y sin todos los que la traicionaron. Basilio cerró los ojos y pensó en que tendría que vivir con eso el resto de sus días. Vivir con la conciencia de que perdió lo mejor que tenía, y lo perdió por su propia estupidez. Pasaron 6 meses desde el divorcio. Llegó la primavera y la ciudad florecía con verdor fresco, luz solar y una sensación de renovación. Alejandra estaba junto a la ventana de su nueva oficina mirando la calle, donde la gente se apresuraba en sus asuntos. Sentía satisfacción por cómo había cambiado su vida en ese tiempo. El estudio Alejandra Danicheva trabajaba a plena potencia. Ya tenía 15 clientes fijos, 3 diseñadores ayudantes y su propia oficina en un barrio prestigioso de la ciudad. Los proyectos se sucedían uno tras otro: pisos, casas de campo, restaurantes, oficinas. Cada encargo traía no solo dinero, sino satisfacción moral. Alejandra trabajaba de forma honesta, abierta, sin doble fondo ni esquemas ocultos. Irene Vizcaíno se convirtió no solo en cliente, sino en amiga. Recomendaba a Alejandra a todos sus conocidos y el flujo de encargos no cesaba. El dinero que Alejandra recibió tras la liquidación de bienes lo invirtió en el desarrollo del negocio. Compró equipos de calidad, contrató profesionales, alquiló una oficina acogedora con un diseño moderno. Ya no vivía en aquel piso donde pasaron los años de su matrimonio fallido. Alejandra lo vendió y compró un apartamento espacioso en la última planta de un complejo residencial nuevo. Aquí todo era nuevo. Las paredes no recordaban el engaño, las ventanas no habían visto sus lágrimas, el espacio le permitía respirar a pleno pulmón. Una tarde, cuando Alejandra terminaba el trabajo en el proyecto para una nueva cafetería en el centro, la llamó Mateo. «Hola, Alex. ¿Estás ocupada?» «Terminando unos planos. ¿Pasa algo?» «Nada especial. Solo quería invitarte a cenar. Hace tiempo que no nos vemos bien». «Siempre corriendo». Alejandra sonrió. En estos meses, Mateo se había convertido para ella no solo en el abogado que la ayudó a ganar el caso, sino en un amigo, una persona fiable con la que hablar de todo. Se veían varias veces al mes, ya fuera en una cafetería o simplemente paseando por la ciudad, discutiendo el trabajo, la vida, planes de futuro. «Con gusto», respondió ella. «¿Dónde nos vemos?» «Hay un restaurante nuevo en el Paseo Marítimo. Dicen que la cocina es excelente. Paso a por ti en 1 hora. Trato hecho». Alejandra terminó el trabajo y esperó a Mateo abajo, frente a la oficina. Llegó puntual, como siempre. Fueron al Paseo Marítimo y todo el camino charlaron sobre proyectos actuales, sobre lo rápido que había pasado el tiempo desde su divorcio. El restaurante resultó ser un lugar acogedor con vistas al río. Se sentaron junto a la ventana, pidieron comida y vino. La conversación fluía fácil y natural. Mateo hablaba de su último caso, un divorcio difícil. Alejandra compartía sus planes de ampliar el estudio. Quería abrir cursos para diseñadores noveles. «Lo conseguirás todo», dijo Mateo levantando la copa. «Eres de esas personas que no se rinden. Ya lo vi en el instituto». «Tú también eras tenaz», sonrió Alejandra. «Recuerdo cómo te preparabas para las Olimpiadas de Historia. Te sentabas con los libros incluso en los recreos». «Sí, era un poco pesado», rió Mateo. «Pesado no, decidido». Guardaron silencio, mirando el río tras el cristal. El agua reflejaba las luces de la ciudad y se sentía calma, calidez, un ambiente hogareño. Alejandra de repente se dio cuenta de que,
Era la primera noche en mucho tiempo en que se sentía verdaderamente relajada, no tensa, no alerta, no preparada para un golpe, simplemente tranquila. Alex, ¿puedo preguntarte algo? Dijo inesperadamente Mateo. Claro, ¿eres feliz ahora? Alejandra reflexionó. La pregunta era inesperada, pero sabía la respuesta. Sí, soy feliz porque soy libre, me dedico a lo que amo, no hay mentira en mi vida, eso vale mucho. Me alegro, dijo Mateo con sinceridad. Te mereces esa felicidad. Tras todo lo que le tocó vivir, volvieron a la charla sobre el trabajo, pero algo había cambiado en la atmósfera. Alejandra se sorprendió pensando en que Mateo le gustaba, no solo como amigo o abogado, sino como hombre. Era fiable, inteligente, atento. Con él era fácil. No exigía, no presionaba, no engañaba. Simplemente estaba ahí cuando hacía falta. La velada terminó tarde. Mateo llevó a Alejandra a casa y cuando se despedían en el portal, de repente dijo: Alex, quiero que sepas que si alguna vez necesitas no solo un abogado o un amigo, sino simplemente una persona a tu lado, aquí estoy, siempre. Alejandra lo miró y asintió. Gracias, Mateo. Significa mucho para mí. Subió al piso con el alma cálida. Quizá algún día estuviera lista para una nueva relación, pero por ahora necesitaba simplemente vivir, trabajar y alegrarse de cada día sin engaños. Mientras tanto, la vida de Basilio seguía cuesta abajo. Nunca encontró un trabajo normal. Sobrevivía con chapuzas ocasionales, ya fuera ayudando a conocidos con papeles o intentando trabajar de taxista. El piso de una habitación que alquilaba le reportaba 20.000 rublos al mes. Ese dinero apenas le llegaba para vivir. Vivía en la casa de campo todo el año. En invierno hacía frío. Tenía que calentar la estufa, acarrear leña, ahorrar en todo. En verano era más fácil, pero la soledad pesaba tanto como el frío. Basilio casi no se relacionaba con nadie. Los viejos conocidos le dieron la espalda. A quien le importa un perdedor que lo perdió todo. Inma ya no llamaba ni escribía. Vitali creció y se olvidó del tío Basilio, que alguna vez le compraba chaquetas y botas. Una vez, en primavera, Basilio vio por casualidad a Alejandra en la ciudad. Salía de un restaurante caro acompañada de un hombre. Basilio lo reconoció enseguida. Mateo Kravchenko, su abogado. Reían, hablaban de algo y se veía que estaban cómodos juntos. Alejandra se veía espectacular, cuidada, con estilo, segura de sí misma. Al lado de ella, Mateo encajaba de forma orgánica, alto, en forma, con un traje caro. Basilio se quedó a un lado mirándolos. Comprendía que esa podría haber sido su vida. Podría haber sido el hombre que camina al lado de una mujer hermosa y exitosa, discute planes, construye el futuro, pero lo destruyó todo con sus propias manos. Recordó cómo hace mucho tiempo él y Alejandra empezaban a montar el estudio, cómo ella ardía con las ideas, dibujaba bocetos por las noches, iba a reuniones con clientes, convencía, demostraba, creaba. Mientras él simplemente estaba ahí, figuraba formalmente como director, firmaba papeles, siempre estuvo a su sombra, pero no lo comprendía. Pensaba que era importante, que sin él nada saldría bien. Resultó que él sobraba. Basilio se dio la vuelta y se alejó. No quería que Alejandra lo viera. No quería cruzar miradas ni intercambiar saludos falsos. Perdió el derecho a estar cerca de ella en el momento en que decidió engañarla con Inma. Inma, por su parte, organizó su vida de forma bastante próspera. Se casó con Artemio 6 meses después de conocerse. Artemio adoptó al niño oficialmente. Basilio no era su padre legal, por lo que nadie pidió su consentimiento. Ahora Vitali llevaba el apellido de Artemio. Inma ya no trabajaba como contable. Artemio ganaba lo suficiente para mantener a la familia y ella se dedicaba a la casa, al niño
y a sí misma. Se olvidó de Basilio como quien olvida un episodio desafortunado del pasado. A veces, eso sí, tenía pesadillas donde Alejandra iba a verla y le exigía cuentas por la traición, pero eran solo sueños. Alejandra, por el contrario, nunca pensaba ni en Basilio ni en Inma. Se quedaron en el pasado, como un capítulo cerrado de un libro. Ella miraba adelante, construía su carrera, desarrollaba el estudio, disfrutaba de la libertad. Pasaron unos meses más. Alejandra y Mateo seguían saliendo, y con cada vez era más evidente que había algo entre ellos. No tenían prisa, no forzaban los acontecimientos, simplemente dejaban que la relación se desarrollara de forma natural. Un día, Mateo invitó a Alejandra a cenar a su casa. Dijo que le esperaba una sorpresa. Ella aceptó, y cuando llegó, se llevó una grata sorpresa. El piso de Mateo era espacioso, luminoso, amueblado con gusto. En la cocina ya se preparaba la cena y olía algo increíblemente apetitoso. —¿Cocinas tú? —se asombró Alejandra. —Claro, me encanta cocinar, es mi hobby —sonrió Mateo. Se sentaron a la mesa y entonces salió de una habitación un niño de unos 8 años, rubio, con ojos serios y una sonrisa tímida. —Víctor, ven a conocerla. Es Alejandra —dijo Mateo. —Alejandra, este es mi hijo Víctor. Vive conmigo desde hace medio año. Mi exmujer se fue.